Pues muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Leal Fernández, soy profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y estoy especializado en los temas de salud y seguridad social desde hace muchos años. El objeto de esta conversación es básicamente establecer cómo podemos explicar la situación a la que ha llegado el sistema de salud y que terminó con una notable eclosión el 22 de junio pasado, cuando el movimiento Soy Médico 17 salió en 25 entidades de la República y más de 50 ciudades, con una suma pues incalculable de galenos con sus batas blancas protestando. ¿Qué es lo que está sintomatizando este movimiento? La historia empieza realmente en el año 1982 con la designación que hizo el entonces presidente José López Portillo del doctor Guillermo Soberón al frente de la Secretaría de Salud. Hasta antes de eso, el gremio médico había mantenido un diálogo profundo con la toma de decisiones ejecutivas, pero con la llegada del doctor Guillermo Soberón, la voz clínica por primera vez es silenciada absolutamente en la toma de decisiones y se gira desde entonces hacia el discurso de las reformas. El sector salud, increíblemente, se viene reformando desde el año 1982. Estamos en 2014 y se sigue hablando de reforma. El último episodio, como comentaré al final, se lo debemos a la actual secretaria Mercedes Juan, íntima colaboradora del grupo del doctor Guillermo Soberón, y que antes del 22 de junio se refirió explícitamente a una nueva reforma que en este caso sintetiza una pretensión para degradar el derecho a la salud. El arco de tiempo que cubre la descentralización del doctor Guillermo Soberón, la primera descentralización de los servicios, 1982-1988, es desastroso. Tanto así que el siguiente secretario de Salud, el doctor Jesús Cumate, no descentraliza ninguna entidad. El doctor Soberón había descentralizado 14, y es realmente hasta la llegada del doctor Juan Ramón de la Fuente, que no tiene un perfil clínico definido, que se completa este proceso de descentralización a las 32 entidades federativas. Esta devolución a las entidades fue en sí misma muy compleja. Las entidades nunca recibieron el manejo pleno del recurso ni la contratación, pero sí eran las responsables de prestar directamente los servicios. Este arco que plantea el problema de la descentralización de los servicios se completa con otros dos grandes masazos que se le incorporan al esquema de seguridad social. En 1997 entra en operación la reforma a la ley del IMSS que diseñó Ernesto Zedillo y que con 17 años de operación hoy día nos muestra que el sistema Afores va a ser incapaz de entregar pensiones dignas. Estamos a 13 años de que se cumplan los 30 de esta fallida reforma y mientras tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social perdió su soporte principal para financiarse, que eran las pensiones, que ahora están justamente en las Afores, con una suma de dinero que supera los 2 billones de pesos, y el horizonte pensionario de los trabajadores del apartado A, 16.5 millones de trabajadores, está del todo comprometido. Después de la descentralización de Soberón, después de la reforma a la ley del IMSS que lo descapitaliza, tenemos otra decisión de política sumamente desacertada. En el año 2004, bajo el periodo ya de Vicente Fox, es decir, de los gobiernos panistas, el entonces secretario Julio Frenk, junto con el secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, imponen el Seguro Popular. El Seguro Popular es el primer programa sanitario mexicano que raciona el derecho a la salud. Establece para la atención de los mexicanos que están amparadas en esta póliza un conjunto de intervenciones esenciales, 288, y solo reconoce 30 enfermedades costosas, les llaman, dentro del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Desde el principio, el debate muy pobre en la Cámara de Diputados y de Senadores mostró que esta opción del Seguro Popular representaba a todas luces una restricción del derecho a la salud. El Seguro Popular ha cumplido ya 10 años de operación y su saldo es francamente deficitario. Hay mucho más dinero puesto en el sector salud
pero no ha sido entregado ni al IMSS ni al ISSSTE, sino ha sido entregado esta figura que es el Seguro Popular, y los recursos están básicamente en las administraciones de los estados, en poder de los gobernadores, sin que beneficien ni a los médicos que prestan la atención, ni por supuesto a los pacientes que la demandan. El tercer gran mazazo lo atestó Felipe Calderón en 2007 al reformar la ley del ISSSTE. Esto fue verdaderamente insólito porque teníamos la evidencia de hacía ya 10 años de operación de la ley del IMSS, que no funcionaba el esquema de cuentas individuales y que no se habían mejorado los servicios del instituto en todo ese periodo. Sin embargo, muy en el marco de la crisis de legitimidad que caracterizó al gobierno de Calderón, en una alianza sucia con el Partido Revolucionario Institucional, impusieron nuevamente, en el año 2007, a los cuantos meses de que había tomado posesión Calderón, esta reforma a la ley del ISSSTE, que repitió 10 años después los mismos errores que no habían sido corregidos en la ley del IMSS. Estos tres golpes, una mala descentralización, dos reformas fallidas al IMSS y al ISSSTE y la presencia del Seguro Popular, son lo que explican en buena medida la situación en que se encuentra hoy día el sector de la salud y la seguridad social. Por eso empezaba yo señalando que lo que más llama la atención de esta eclosión, de esta manifestación enorme de inconformidad de los médicos, es la profundidad con que el equipo de salud, el que realmente está en la trinchera de operación, ha sido deliberadamente hecho a un lado de la toma de decisiones y lo han puesto a trabajar en una anemia de recursos verdaderamente extraordinaria. Todos estos años en que estas reformas se han activado han dejado realmente como salvo un gran pendiente para lo que es actualizar el catálogo de prestaciones médicas, sobre todo, que requiere un mexicano del siglo XXI. Hace 30 años, evidentemente, el perfil de mortalidad era muy diferente al que tenemos ahora. El que tenemos ahora está muy cargado hacia lo que denominamos los padecimientos crónicos degenerativos. Y por eso sorprende que frente a este reto, frente a este desafío, el equipo entrante de Peña Nieto no haya tomado cartas para enderezar lo que habían sido esos fatales 3 últimos años de Cedillo con la modificación a la ley del IMSS y todos los 12 años al cargo de los panistas que justamente en vez de entrar al fondo del problema estuvieron solo ideando estrategias que significaban, como en el caso del Seguro Popular, un repliegue cada vez más profundo de la responsabilidad del Estado en materia de este desafío hacia los padecimientos crónico-degenerativos descabalgados que hoy día son los responsables principales de lo que nos enferma y nos mata. El equipo de Peña Nieto lamentablemente no tomó por los cuernos el punto, activó un truco que consistió en decir que iba a ofrecer un sistema de seguridad social universal, entre comillas, que estaba fondeado en 4 derechos exigibles: la pensión universal, el seguro de desempleo y el acceso a la salud. El cuarto derecho exigible nunca lo materializaron, que era un derecho a un seguro de riesgos de trabajo. En verdad, lo que Peña Nieto intentó con esto fue justificar socialmente la elevación que él tenía contemplada del IVA de 16 para arriba y la eliminación de la tasa cero a alimentos y medicamentos. Este recurso tramposo de Peña Nieto lo que buscaba era justificar con estos derechos sociales exigibles el dinero que iba a extraer por concepto de la desaparición de la tasa cero y de la elevación del tipo del IVA, para con eso financiar el déficit que va a haber en la medida en que la reforma energética pues sacrifique renta petrolera, que es con la que financiamos parte del gasto educativo y parte del gasto en salud. Oportunamente el magisterio democrático, muy molesto con la reforma educativa, asustó al equipo de Peña Nieto y cuando Luis Videgaray, el 13 de septiembre del año 2013, presentó la propuesta de reforma hacendaria de Peña, no elevaron ni el tipo de IVA, ni tampoco de ninguna manera desaparecieron la tasa cero. Eso marcó, evidentemente, que el debate sobre estos derechos exigibles entrara en un marasmo que se ha traducido en que hoy día la Cámara de Diputados aprobó
la pensión universal ridícula de 1,092 pesos y el muy controversial desaseo que llaman seguro desempleo, que va a ser financiado con los fondos de vivienda de los trabajadores. Este debate no ha terminado a nivel parlamentario, falta que el Senado de la República lo discuta, pero mientras tanto quedó en el aire el tercer derecho exigible, el derecho de acceso a la salud. La secretaria Mercedes Juan originalmente tenía una propuesta muy ambiciosa que el 25 de abril de este año 2014 ajustó a la baja. Y la ajustó en términos ahora de ofrecer una modificación del artículo 4 constitucional para que los mexicanos tengan ahora como derecho a la salud solo lo que sería algo así como un máximo de salud posible. Es decir, la generalización del catálogo esencial del Seguro Popular al IMSS y al ISSSTE y el reconocimiento de solo un grupo de padecimientos, de enfermedades, de lo que llamamos pues costosas o que están incorporadas dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Este es el cuadro de manera muy somera resumido y yo quisiera terminar señalando dos grandes problemas. Lo que el equipo de Peña Nieto propone es realmente inadmisible. Es en materia de salud decir, te entrego un derecho universal pero recortado o degradado. Este derecho, tal y como lo presentó la secretaria Mercedes Juan, solo sirve para expandir demagógicamente que es un derecho universal exigible, pero en términos efectivos significa pérdida de derecho para todos los mexicanos que están amparados en lo que hoy día ofrece el catálogo integral del IMSS en materia de su seguro de enfermedad y maternidad y el seguro de salud de la ley del ISSSTE. A los que están atendidos por el Seguro Popular ya se les aplica ese catálogo racionado esencial en esas 288 intervenciones y 30 enfermedades costosas. Así que la primera gran conclusión es que lo que está ofreciendo Peña Nieto es muy poco en términos de protección a la salud respecto al desafío que tenemos para los padecimientos y las mortalidades que hoy día dan cuenta en México de la defunción. Es el de los jóvenes. Todas las iniciativas que ha tomado Peña Nieto, empezando por la reforma laboral de noviembre de 2012, todo el conjunto de expectativas que se están dando para transformar de una seguridad social integral ahora a una protección social básica, ponen a los jóvenes frente a un horizonte de desprotección social virtual. Este es un problema sumamente complejo que evidentemente está detrás también de lo que se movilizó el 22 de junio bajo el amparo de Yo Soy Médico 17. Una componente muy grande de lo que salió ese día son los jóvenes médicos, internos de pregrado, residentes o trabajadores del IMSS, trabajadores del ISSSTE o de la propia Secretaría de Salud que han sido contratados bajo nuevas condiciones en todo este periodo de reformas que he descrito. La gran incógnita que tenemos ahora entonces es, ¿realmente el equipo de Peña Nieto está haciendo una oferta, como él le gusta decir, no para administrar, sino para transformar al país, haciéndola en términos de quitarles virtualmente la protección social a los jóvenes? La respuesta es que sí. Su obsesión por hacer crecer la economía, por atraer inversión, cosa por supuesto con la cual yo estaría de acuerdo, siempre y cuando se tradujera en empleo formal, cosa que no sucede. Hoy día, con esa reforma laboral, está dando contrataciones temporales y por outsourcing o terciarización que no nos permite financiar bien las instituciones de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE, y a los jóvenes les está otorgando una protección que ya no es integral y que evidentemente está detrás de la protesta, cuyo pronóstico es del todo reservado. 2 de junio, Yo Soy Médico 17. Me parece a mí que el movimiento fue rotundo e impactante en la sencillez de su demanda. Sin dinero, sin inversión, no hay salud. A mí me parece que esto es un mensaje que cierra este arco de reformas y obligaría a todo gobierno responsable a tomar una actitud absolutamente diferente en términos del manejo de la agenda de la salud y la seguridad social.
Lamentablemente, por parte del equipo entrante de Peña Nieto, digo entrante porque llega apenas un tercio de su sexenio, casi pues los 2 años, de hecho un poquito menos, porque tomó posesión el 1 de diciembre del año 2012, no permite ser muy optimista en esta materia porque no observamos en las propuestas de este equipo ninguna captación de la agenda de los jóvenes en el sentido que la resumí hace un momento. Lo que tenemos, sin lugar a dudas, y esto también es interesante, es un gobierno que está activando una curiosa combinación entre mercado y Estado, básicamente representada, me parece a mí, en el espíritu del paquete de más de 10 reformas que introdujo Luis Videgaray, y que es una combinación interesante, sobre todo si la revisamos hacia atrás, los 12 años panistas y los de Zedillo, por supuesto, donde realmente no hubo ninguna duda de que la participación del Estado debería ser reducida sustancialmente. Aquí yo creo que estamos ante una agenda abierta y sin lugar a dudas yo creo que ese es un punto que habría que discutir. Esa agenda de reformas, de las 10 reformas grandes, entre las cuales se incluye la energética, la de telecomunicaciones, la financiera, la propia educativa, la laboral, todas evidentemente deben tener algún impacto. El gran problema es que si entramos al debate de cuál es el diagnóstico de operación de estas reformas, lo que vamos a encontrar es que el equipo de Videgaray ha colocado el centro del asunto en la productividad. Y yo creo que ahí el equipo de Peña Nieto está rotundamente equivocado. El problema por el cual la economía mexicana no crece no es por la productividad, sino es porque ha habido en los últimos 30 años una incapacidad para que la acumulación de activos fijos en la economía genere los empleos formales, bien pagados, no precarios, que nos permitirían financiar correctamente la seguridad social, el IMSS y el ISSSTE. Este es un punto, pues, que abriría un debate muy interesante, pero yo no advierto en las posiciones del equipo de Peña Nieto, aunque es un equipo de gente joven, que haya posiciones para los jóvenes. Y yo veo aquí una paradoja. ¿Por qué? Porque me parece que el PRI, el que se llama Nuevo PRI, no existe una fuerza de jóvenes que más bien debería estar localizada en otros partidos, pero que lamentablemente tampoco nos permite ser muy optimistas. Por ejemplo, ¿cuál es la componente en materia de políticas públicas para la salud y la seguridad social que propone el Partido Acción Nacional desde los jóvenes? ¿O cuál sería la del PRD? En ambos casos lo que tenemos es que la propuesta está muy desdibujada. En el caso del Partido Acción Nacional es claro que careció siempre de una política específica en la materia, nunca tuvo los expertos, nunca tuvo el tiempo para hacerla y terminó en la época de Fox contratando a Julio Frenk, que había sido priista desde 1985, pero se presentó como un cuadro que llegaba por el lado de la sociedad civil, cuando además representaba desde la Fundación Mexicana para la Salud el grupo que más ha militado en pro de la participación privada en el sector salud, cosa en la cual en principio yo no estoy en desacuerdo, siempre y cuando se discutieran bien los términos. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, estamos realmente ante una incógnita todavía más grande, porque las diferentes corrientes que militan en ese partido, así como la fuerza nueva que es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, en su conjunto no nos han dotado de una propuesta precisa para activar oposiciones a esta posición de Peña Nieto que pretende sustituir la seguridad social integral con paquetes básicos o con protección social mínima. En el caso del PRD es particularmente preocupante porque en las votaciones para el seguro de desempleo y para la pensión universal observamos que no solo estaban divididos, sino que hubo un segmento que vio la pensión universal y el seguro de desempleo como un avance, lo cual a todas luces revela que ese instituto político no tiene claro el cuadro de lo que el país requiere en materia de salud y seguridad social. Así que yo creo que lo más que podemos observar por el momento es que el gran reto que planteó la movilización enorme del 22 de junio es una tarea que le está costando trabajo descifrar al gobierno federal, así como a los sindicatos del sector, porque la gran demanda que hay ahí implica una propuesta que por el momento no ha sido desarrollada como una alternativa de política pública y que más bien ha terminado hasta este momento, en la fecha en que estamos hoy, el día 3 de julio
de 2014, más de 2 semanas después de la movilización, ha terminado, como digo, en un silencio por parte del gobierno federal.